Cuando la mente no se detiene, es fácil sentir que pierdes el control. Los pensamientos corren rápido, saltan de un temor a otro y te dejan sin aire. Pero hay un momento en que, incluso sin fuerzas, empiezas a buscar algo más profundo, un respiro que te devuelva a ti mismo. La paz no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando entiendes que no necesitas resolver todo en un solo día. Respiras, miras con más suavidad y dejas que tu mente disminuya el ritmo. El silencio interior no es ausencia de ruido, sino la forma en que vuelves a tu centro. Cuando tu mente se acelera, tu cuerpo habla. Te pide descanso, te pide pausa, te pide cuidado. Escuchar ese pedido es un acto de amor propio. No se trata de huir, sino de darte el permiso de parar y reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes. A veces, lo que te quita la paz no son los hechos, sino las historias que tu mente crea sobre ellos. Cada suposición, cada miedo, cada posibilidad negativa va construyendo un peso que no te pertenece. Liberarte empieza cuando cuestionas esas historias. La mente inquieta vive en el futuro, en lo que puede pasar, en lo que podría salir mal. Encontrar paz es aprender a regresar al ahora. En el ahora, el miedo pierde fuerza. En el ahora, tus pensamientos se vuelven más claros y tu corazón encuentra calma. No luches contra tus pensamientos. Observa cómo llegan y cómo se van. Como nubes que pasan. Cuando no intentas detenerlos por la fuerza, ellos pierden poder sobre ti. Y poco a poco, se abren espacios de silencio que antes no notabas. A veces, la mayor paz llega cuando aceptas que no puedes controlar todo. No puedes anticipar cada detalle, no puedes evitar cada dolor. Pero puedes elegir cómo responder. Y esa elección, aunque pequeña, te devuelve la libertad. Tu mente no es tu enemiga. Está intentando protegerte, aunque a veces lo haga de manera torpe. Cuando la miras con compasión y no con rechazo, la ansiedad empieza a aflojar. La amabilidad contigo mismo es un puente hacia la calma. La paz no se encuentra huyendo, sino habitando tu interior con paciencia. Respirar profundo, cerrar los ojos, sentir el peso de tu cuerpo apoyándose en el presente. Estas pequeñas acciones son semillas de tranquilidad que crecen con el tiempo. Cada día tienes la oportunidad de volver a ti. No importa cuántas veces tu mente se desordene, siempre puedes empezar de nuevo. La paz no es un destino final, es un camino que se construye paso a paso, respiración por respiración. Cuando tu mente se llena de ruido, busca un ancla. Algo que te devuelva a la realidad, tu respiración, el contacto de tus manos, los sonidos del ambiente. Un pequeño detalle puede traer claridad cuando todo parece un torbellino. No exijas perfección de ti mismo. Incluso los días confusos tienen valor. En cada momento difícil, estás aprendiendo a conocerte, a entender tus límites y a fortalecer tu interior. La paz también nace del aprendizaje silencioso. Cuando sientas que perdiste el control, recuerda, no estás roto. Estás cansado. Y estar cansado no es un pecado, es una señal de que necesitas descanso, cuidado y suavidad. Darte un momento para sentir es una forma de cura. La mente deja de correr cuando tú decides caminar más despacio. Cuando te permites soltar lo que no puedes sostener y aceptar que mereces calma. La paz empieza cuando eliges no luchar contra ti, sino acompañarte con cariño. La calma llega en instantes simples, un amanecer, un sorbo de agua, un silencio breve, una respiración profunda. La mente aprende de lo que repites. Si repites pausa, cuidado y presencia, ella aprende a descansar contigo. Cuando tu mente no para, recuérdate con ternura, ya sobreviviste a días peores. Ya encontraste paz antes. Y podrás encontrarla otra vez. La calma no está lejos, está en tu capacidad de volver, una y otra vez, a lo que te hace bien. Tu mente corre sin descanso porque intenta protegerte de lo que te preocupa. Pero la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides respirar dentro del caos.
Cada inhalación suaviza el ruido y cada exhalación abre espacio para sentir sin temer. La inquietud aparece cuando buscas controlar lo que no depende de ti. La mente se agita intentando adelantarse al futuro, pero el presente siempre es más suave. Cuando miras solo lo que está aquí ahora, tu espíritu encuentra un lugar para descansar. A veces la mente acelera porque llevas demasiado peso emocional. Guardas palabras, silencios y expectativas que ya no te pertenecen. Cuando empiezas a soltar lo que no te sirve, tu pecho se expande y tu mente deja de correr tan rápido. Tu paz empieza cuando dejas de luchar contra tu propia mente. No necesitas silenciarla a la fuerza, solo necesitas escucharla sin miedo. Cuando la aceptas, ella se calma. Cuando la entiendes, deja de gritar. Cuando la respetas, te guía. La mente inquieta suele pedir descanso, no presión. Cierra los ojos y siente tu respiración como un ancla. Cada movimiento del aire te trae de vuelta. Tu cuerpo sabe el camino hacia la calma, solo necesitas darle un momento para recordarlo. No es tu obligación resolver todo hoy. La preocupación crea urgencias que no existen. Cuando permites que el tiempo siga su propio ritmo, tu mente deja de presionar y tu corazón encuentra espacio para latir con suavidad otra vez. La paz llega cuando eliges una sola cosa a la vez. La mente corre porque intenta sostener demasiadas historias simultáneas. Si tomas una respiración, un pensamiento, un paso, tu mente te sigue. Ella solo necesita un ritmo más humano. En lugar de luchar contra los pensamientos que incomodan, obsérvalos como nubes que pasan. No te quedes atrapado en ninguno. Mira cómo llegan, cambian y se desvanecen. Descubrirás que no tienes que controlar nada para estar en calma. Tu mente se agita cuando pierdes conexión contigo mismo. Toca tu pecho, siente tu respiración, vuelve a tu cuerpo. Estás aquí, en este instante, y eso es suficiente. Tu presencia es el primer refugio que tu alma reconoce como hogar. La ansiedad crece cuando ignoras tu cansancio. Tu mente no necesita más fuerza, necesita más ternura. Necesita pausas, silencios, pequeños retiros internos donde pueda caer la tensión que acumulaste sin darte cuenta. Cada vez que eliges respirar profundamente, envías una señal a tu mente de que no hay peligro. No importa lo que pasó hoy, este segundo es seguro. El aire te sostiene, tu cuerpo te sostiene, y la vida sigue moviéndose a tu favor. A veces la paz se esconde detrás de un simple gesto, cerrar los ojos, apoyar la espalda, sentir el peso del cuerpo en el asiento. Tu mente responde al cuidado. Cuando cuidas tu postura, cuidas tu energía, y tu mente lo agradece. Tu paz aumenta cuando sueltas la necesidad de entender todo. Hay cosas que solo se revelan cuando la mente deja de insistir. Permite que la vida te sorprenda. En ese espacio, tu espíritu descansa y tu mente se vuelve más ligera. La calma no significa ausencia de pensamiento, sino amabilidad con lo que piensas. Si hablas contigo con dureza, tu mente se contrae. Si te hablas con suavidad, ella se abre. La paz comienza en el tono con que te tratas. Tu mente encontrará quietud cuando aprenda a confiar en el proceso. No estás atrasado, no estás fallando, no estás solo. Estás aprendiendo a respirar dentro de tu propia historia, y cada día te acerca un poco más a la serenidad. La paz es un hábito construido en segundos de presencia. Un pensamiento consciente, una respiración profunda, una pausa intencional. Cada pequeño gesto te devuelve a ti mismo y convierte tu mente en un lugar donde también puedes descansar. Cuando la mente no para, el corazón se agota. Los pensamientos se enredan, las dudas se multiplican y lo simple parece imposible. Pero en medio del ruido interno existe un punto silencioso donde la paz comienza a nacer, incluso antes de que lo notes. Ese punto aparece cuando dejas de pelear con tu mente y comienzas a observarla. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de reconocer que ellos no son tu identidad. Son nubes que pasan, no el cielo que eres por dentro.
Cuando respiras más lento, tu sistema se reorganiza. El cuerpo deja de pelear, la mente deja de gritar y el alma vuelve a ocupar su lugar. La respiración no elimina el caos, pero te devuelve el poder de estar presente incluso dentro de él. Muchos pensamientos caóticos no son reales, son ecos de cansancio, miedo o historias que ya no pertenecen a este momento. Cuando entiendes eso, la mente pierde fuerza y la paz comienza a abrir espacio dentro de ti, suave pero constante. La mente se acelera cuando quiere protegerte. Ella imagina amenazas, inventa finales tristes y exagera problemas. Pero cuando la escuchas sin miedo, descubres que ella no es enemiga, solo está confundida, intentando cuidarte. Para calmar la mente, necesitas volver al cuerpo. Sentir los pies, notar el peso, la postura, la respiración. El cuerpo vive en el presente, la mente vive en lo que podría pasar. Volver al cuerpo es regresar a la realidad segura de ahora. La paz no aparece cuando todo se resuelve. Aparece cuando eliges no seguir cada pensamiento como si fuera verdad absoluta. Tú decides qué creer. Tú decides qué soltar. Tu mente propone, pero tu alma dispone. Hay días en que la mente está más inquieta. No te castigues por eso. La quietud es un aprendizaje lento, como aprender un idioma nuevo. Tu interior está entrenándose para no reaccionar a cada miedo, sino para sostenerse en calma. Cada vez que eliges quedarte en el presente, un pensamiento pierde fuerza. Cada vez que respiras profundo, una preocupación se debilita. La paz no llega de golpe, llega en pequeñas olas que con el tiempo se vuelven un mar completo. La mente inquieta no significa fracaso espiritual. Significa que aún estás vivo, sintiendo, procesando, creciendo. La paz no es la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de no perderte dentro de ellos cuando llegan. Cuando aceptas lo que sientes, la tensión disminuye. Lo que resistes se intensifica, lo que aceptas se transforma. La mente solo necesita que la mires sin miedo para comenzar a suavizarse, dejar de atacar y finalmente descansar. El silencio interior comienza cuando entiendes que no necesitas resolver todo hoy. Puedes pausar. Puedes respirar. Puedes dejar que el tiempo acomode lo que ahora parece difícil. La vida tiene ritmos, y tu mente también. A veces la paz llega después de llorar, después de soltar, después de admitir que no puedes con todo. La mente se calma cuando dejas de exigir perfección y permites que tu humanidad tenga espacio para sentir y sanar. Tu mente puede correr, pero tú puedes detenerte. Puedes elegir un pensamiento más suave, una interpretación más amable, una palabra más ligera hacia ti mismo. Ese pequeño gesto es una semilla de paz que crece rápido. Y cuando menos esperas, descubres que ya no reaccionas igual. La mente sigue hablando, pero tú ya no te pierdes en cada historia. Ese es el comienzo de tu libertad interior. No es ausencia de ruido, es dominio sobre él. A veces tu mente corre porque ha aprendido a sobrevivir en alerta. Pero Dios no quiere que vivas en modo defensa eterna. Te invita a reconocer que ya no estás en peligro. Que ahora puedes respirar, soltar el peso y permitir que su presencia calme lo que dentro de ti aún tiembla. Cuando los pensamientos se vuelven ruido, Dios te llama a regresar al presente. No al futuro que te asusta ni al pasado que duele. Te pide que vuelvas a la hora, donde Él te sostiene. La paz comienza cuando decides mirar lo que vives, no lo que temes imaginar. Tu mente inquieta quiere soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en procesos. Él te muestra que cada respuesta llega en su tiempo, no en tu prisa. Su paz fluye cuando aceptas que no necesitas comprender todo para seguir adelante con confianza y suavidad. Hay momentos en que el corazón late rápido y la mente inventa escenarios imposibles. En esos instantes, Dios te recuerda que la ansiedad no tiene la última palabra. Que tu alma tiene más fuerza de la que imaginas y que Él sigue guiando cada paso con calma. Cuando la mente insiste en juzgarte, Dios habla diferente. Él no señala tus fallas, Él sostiene tus intentos.
No te pide perfección, te pide entrega. Su paz nace cuando dejas de luchar contigo mismo y permites que su amor cubra lo que aún te duele. La mente cansada exagera peligros, pero Dios te enseña a ver con claridad. Te invita a diferenciar lo real del miedo, lo urgente de lo imaginado. En esa claridad, la ansiedad pierde fuerza y tu espíritu vuelve a encontrar equilibrio para seguir con serenidad. Hay días en que pensar cansa más que vivir. Y justo ahí, Dios te llama a descansar en Él. No a entenderlo todo, no a resolverlo todo, sino a permitir que su presencia alivie tus cargas. La paz comienza cuando aprendes a no pelear con tu propia cabeza. Tu alma sabe descansar, pero tu mente lo ha olvidado. Dios te recuerda ese camino silencioso donde la respiración se vuelve oración, y la oración se vuelve refugio. En ese espacio íntimo, tu corazón encuentra un ritmo más lento que vuelve a darte vida. Cada pensamiento acelerado es una invitación a pausar. Dios no te pide apagar tu mente, sino dirigirla hacia Él. Cuando eliges enfocarte en su presencia, los pensamientos pierden poder y tu interior vuelve a sentirse seguro, firme y acompañado. Hay batallas internas que nadie ve, pero Dios sí. Él no te culpa por sentir ansiedad. Él te abraza en medio del caos. Te recuerda que incluso cuando tu mente se desordena, tu alma sigue conectada a un propósito mayor que nada puede romper. Cuando la inseguridad te susurra que no puedes, Dios contrapone una verdad suave: no estás solo. Él camina contigo incluso cuando no sientes nada. La paz no siempre llega como emoción, a veces llega como resistencia silenciosa que te mantiene de pie. Dios te enseña que la mente es rápida, pero el espíritu es profundo. Que no necesitas correr detrás de cada pensamiento. Puedes dejarlos pasar. Puedes observarlos sin temerlos. La paz florece cuando eliges no creer en todo lo que tu mente te dice. En los momentos en que sientes que vas a perder el control, Dios te sostiene. Te recuerda que no eres débil por sentirte así. Eres humano. Y en tu humanidad Él actúa con más ternura, guiando tu corazón hacia un descanso que la razón no puede ofrecer. Hay pensamientos que pesan como piedras, pero Dios los convierte en arena cuando los entregas. Él suaviza lo duro, deshace lo que aprieta y transforma lo imposible en ligero. Cada entrega sincera abre un espacio nuevo para que la paz respire dentro de ti. Cuando tu mente te aleja de la calma, Dios te acerca con paciencia. No te exige fuerza, te ofrece consuelo. No te pide que controles todo, te pide que confíes. La verdadera paz nace cuando reconoces que no tienes que cargar solo con lo que te supera. Y así, poco a poco, Dios reorganiza tu interior. El ruido baja, el corazón descansa y la mente aprende a caminar con más suavidad. No es magia, es proceso. Un proceso donde descubres que la paz no es destino final, sino un camino al que siempre puedes volver. Cuando la mente sigue corriendo incluso en momentos de calma, lo que más necesitas no es silencio externo, sino suavidad interna. Dios no te pide que controles cada pensamiento, sino que aprendas a no temerlos. La paz comienza cuando dejas de luchar y empiezas a observar sin juicio. A veces tu mente se llena de escenarios que nunca ocurren. Ella busca protegerte, pero exagera el peligro. Dios te recuerda que no necesitas prever todo para estar a salvo. Cuando respiras profundo y te entregas a su guía, el presente deja de ser un enemigo y se vuelve un refugio seguro. La paz se construye cuando eliges no seguir cada pensamiento que aparece. Algunos son solo ecos del pasado, otros son temores que pierden fuerza al ser iluminados por la verdad. Dios te enseña a reconocer lo que viene de Él y lo que viene del miedo, para que puedas descansar sin confusión. Cuando sientes que no puedes frenar tu mente, recuerda que no estás solo. Dios entra donde tú no alcanzas. Él calma lo que tú no logras calmar. No necesitas resultados inmediatos, necesitas confianza constante. La paz no llega de golpe, llega en cada respiración que entregas a Él. Tu mente se agota cuando intenta resolver lo que aún no es tiempo de resolver. Dios opera en ritmos diferentes,
y ese desfase es lo que causa ansiedad. Pero cuando aceptas que el proceso no depende totalmente de ti, algo dentro de ti se alivia y el futuro deja de ser una amenaza. A veces la paz no llega porque estás tentando sostener más do que tu corazón puede cargar. Dios no te pide que seas fuerte siempre, te pide que seas honesto con Él. Cuando admites tu cansancio, Él entra con su descanso. Cuando reconoces tu miedo, Él entra con su consuelo. Los pensamientos acelerados no significan que estás fallando espiritualmente, significan que estás vivo, que sientes, que buscas respuestas. Dios no te juzga por tu mente inquieta. Él te abraza en medio de ella y te recuerda que la paz no se pierde, solo se esconde bajo el ruido. Hay momentos en que tu mente repite cosas que no reflejan quién eres. Son historias antiguas que ya no definen tu identidad. Dios te invita a escuchar una voz diferente, la que afirma tu valor, la que sana lo que duele, la que deshace la mentira y reconstruye tu visión de ti mismo. Cuando tu interior está agitado, no fuerces calma. Permite que Dios te acompañe dentro del caos. Él no exige perfección emocional, Él ofrece presencia. Y en esa presencia surge una paz suave, que no depende de controlar nada, sino de aceptar que estás en manos seguras. Dios coloca límites donde tu mente no sabe ponerlos. Él cierra puertas que te confunden y abre ventanas que te alivian. Cada pensamiento que soltaste, cada preocupación que entregaste, se transforma en espacio para respirar. Tu paz comienza cuando dejas de retener lo que te desgasta. La ansiedad se alimenta del futuro, la paz se construye en el presente. Por eso Dios te llama a regresar a hoy, porque aquí es donde Él actúa, sostiene, guía y fortalece. Cuando te anclas al momento presente, tu mente deja de correr detrás de sombras que no existen. Respirar no parece suficiente, pero es la forma más sutil de orar. Cada respiración profunda dice, confío en ti. Cada exhalación dice, no necesito controlar todo. La paz llega cuando el cuerpo y el espíritu se alinean con lo que Dios está susurrando dentro de ti. A veces la paz nace no cuando todo está tranquilo, sino cuando aceptas que hay cosas que no necesitas entender ahora. Dios revela respuestas en etapas, para proteger tu corazón. Lo que hoy confunde mañana se esclarece. Tu tarea no es prever, es confiar. El cansancio mental disminuye cuando paras de resistir. La resistencia cansa, la entrega alivia. Dios no te pide que venzas la mente por fuerza, sino que la calmes por entrega. Y cuando entregas, la ansiedad pierde su poder, porque ya no encuentra lucha para sostenerse. Dios está en cada pensamiento que intentas ordenar. Él no te abandona en el ruido, se sienta contigo dentro de él. Y poco a poco, sin prisa, guía tu mente hacia un lugar más liviano, más claro y más respirable. Esa transición silenciosa es donde la paz empieza a nacer. Tu mente no necesita perfección, necesita descanso. Y ese descanso nace cuando recuerdas que no estás solo, que no necesitas resolverlo todo hoy, y que Dios ya está cuidando lo que tú no puedes controlar. Allí, en esa certeza, la paz finalmente encuentra espacio para quedarse. Cuando la mente se llena de ruido, tu alma comienza a pedir un respiro más profundo. Dios te recuerda que la calma no llega por fuerza, sino por entrega. Cada vez que decides soltar el control, una pequeña claridad empieza a abrirse paso dentro de ti. A veces buscas paz afuera, pero la inquietud viene de lo que aún no has entregado en tus manos internas. Dios te invita a mirar con honestidad tus miedos ocultos, no para juzgarte, sino para liberarte de aquello que ya no sostiene tu propósito. La ansiedad te hace correr hacia conclusiones que jamás ocurren, pero Dios te llama a permanecer en el ahora. El presente es el único lugar donde la paz respira. Cada segundo vivido con atención se convierte en un refugio seguro para tu corazón cansado. Cuando tu mente inventa escenarios, es señal de que tu corazón todavía carga heridas antiguas. Pero Dios no te pide perfección, sino confianza. Él te enseña que la cura no llega al empujar pensamientos, sino al abrazarte a ti mismo con misericordia. Hay días en que el mundo parece rápido, y sientes que te quedarás atrás.
Pero Dios te recuerda que su ritmo es diferente. Nada que es para ti se perderá. La vida no es una carrera, es un camino. Y cada paso consciente ya es victoria. El silencio interior nace cuando decides escuchar más despacio. Dios habla de maneras sutiles, en suspiros, en pausas, en breves momentos de lucidez que surgen entre pensamientos turbulentos. La paz no grita, ella susurra. Cuando respiras profundamente, algo dentro de ti se rearruma. El cuerpo se relaja, la mente desacelera y el alma encuentra espacio para sentir de nuevo. Dios usa la respiración como puente entre el caos y la calma, entre el miedo y la confianza. La verdadera paz no es ausencia de problemas, sino presencia de dirección. Incluso cuando todo parece incierto, Dios coloca pequeñas luces en el camino para que avances. Cada insight, cada sensación de alivio, es Él guiando tu mente al descanso. Pensamientos acelerados crean tormentas imaginarias, pero Dios te llama a mirar el cielo real sobre ti. La vida es más grande que el miedo. Él te recuerda que hay belleza, propósito y seguridad más allá de las sombras creadas por tu inquietud. Cuando entregas tus pensamientos, Dios entrega fuerza. Cuando entregas tus dudas, Él entrega claridad. La paz viene en esa troca silenciosa en la que dejas el peso y recibes suavidad. Nada se compara al alivio que Él construye dentro de ti. Hay momentos en que todo lo que necesitas es parar un instante y dejar que Dios te encuentre exactamente donde estás. No es necesario un esfuerzo espiritual exagerado, solo sinceridad. Él se acerca siempre que respiras con el corazón abierto. La mente inquieta intenta resolver todo sola, pero Dios te muestra que la claridad surge cuando dejas de luchar contra cada pensamiento. Entregar no es desistir, es confiar que no necesitas cargar todo. Él cuida de la parte que no alcanzas. Cuando te das cuenta de que no estás solo en medio del caos interno, algo cambia. La seguridad regresa, la fe respira y el alma se estabiliza. Dios camina dentro de ti, alineando emociones, calmando tormentas y traduciendo confusión en entendimiento. La paz crece cuando decides ser amable contigo mismo. Dios no te apura, Él te acoge. Honra cada pequeño avance, cada intento de respirar mejor, cada elección de continuar a pesar del miedo. Eso también es victoria espiritual. Lo que hoy luchas por controlar, Dios ya sabe cómo resolver. Tu corazón se calma cuando permites que Él conduzca lo que tu mente no puede comprender. La paz no es resultado de explicaciones, sino de rendición interior. Y cuando finalmente la mente desacelera y el corazón encuentra reposo, te das cuenta de que Dios ha estado en cada etapa del proceso, fortaleciendo, guiando y transformando. Nada fue en vano. La paz que nace ahora es fruto de la confianza que decidiste cultivar. Cuando la mente empieza a correr, Dios te invita a volver al centro. No al silencio perfecto, sino a un espacio donde puedas escucharte sin miedo. Respirar se convierte en un puente para calmar el torbellino interno que roba tu paz sin que lo notes. A veces tu mente se agita porque está cansada de sostener demasiadas batallas. Dios te recuerda que no todo debe ser resuelto hoy. Algunas cargas se alivian cuando decides dejar de pelear con tus propios pensamientos y simplemente permitirte sentir. El desorden mental no significa fracaso espiritual. Significa que tu alma pide descanso. Dios no te exige perfección, te ofrece un refugio. Allí, incluso tus pensamientos más ruidosos encuentran un lugar para asentarse sin juicio ni presión. Cuando todo en ti se acelera, Dios te invita a desacelerar por dentro. No importa lo que pasa afuera, lo importante es la voz suave que te recuerda que no estás solo. La calma empieza cuando decides creer que hay un orden mayor guiando tus pasos. La ansiedad te hace imaginar peligros que no existen, pero Dios te entrena para ver con nuevos ojos. Él te enseña a separar la realidad del miedo, el presente del pasado, la verdad del ruido. Cada respiración es una forma de volver a Él. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, la mente deja de luchar tanto. Dios te muestra que rendirse no es perder, sino confiar.
Y en esa confianza, pensamientos antes caóticos empiezan a perder fuerza, como olas que ya no alcanzan la orilla. Tu mente inquieta también guarda una parte de ti que no fue atendida. Dios ilumina esos rincones no para que te culpes, sino para que sanes. La claridad llega cuando te permites mirar hacia adentro con amor, sin prisas y sin castigos. A veces la paz aparece en los momentos menos esperados, una pausa, un respiro, un susurro. Dios trabaja en lo invisible mientras tú apenas intentas mantenerte firme. Él transforma silencios en respuestas y dudas en una fe mucho más madura. El hábito de respirar conscientemente es una oración sin palabras. Cada inhalación te acerca al equilibrio, cada exhalación libera lo que pesa. Dios usa lo simple para reconstruirte por dentro, porque sabe que allí es donde la paz realmente nace. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin miedo, descubres que ellos no te definen. Dios te enseña a no confundir tu mente con tu identidad. Eres más profundo, más sagrado y más fuerte que cualquier ruido que intente derribarte. En días turbulentos, tu mente te pide gritos, pero Dios te ofrece susurros. Él equilibra lo que sientes, aligera lo que piensas y fortalece lo que temes perder. La calma llega como una luz suave que entra sin permiso y ordena todo desde dentro. No necesitas tener todas las respuestas para descansar. Dios no exige que entiendas, solo que confíes. Cuando sueltas la urgencia, la mente se abre a nuevas posibilidades. Entonces descubres que la paz no se fuerza, se recibe. Cada vez que sientes que la mente no para, recuerda que tu espíritu sí puede detenerse. Dios te invita a quedarte en su presencia aun cuando tu cabeza no coopera. La paz profunda no depende del silencio mental, sino de la compañía divina. Dios convierte tu caos en dirección cuando lo dejas entrar en tus pensamientos. Él organiza lo que parecía imposible, ilumina lo que no sabías nombrar y te muestra que tu mente puede ser un lugar seguro cuando camináis juntos. El proceso de acalmar la mente es lento, pero lleno de propósito. Dios no apaga tu mente, la transforma. La guía hacia una quietud que no depende del mundo, sino de tu capacidad de escuchar lo que Él siembra en tu interior. Si este mensaje tocó tu corazón, quédate conmigo. Suscríbete para recibir más palabras que fortalecen el alma y comparte este vídeo con quien lo necesite hoy. Que Dios te dé paz en la mente, descanso en el corazón y fuerza para cada paso.